Hola, licenciados, buenos días, bienvenidos todos. Estamos hoy domingo 14 de noviembre en la materia de Derecho Civil de la licenciatura de Contaduría y Finanzas del Instituto Rosario Castellanos. Muchísimas gracias por estar aquí. Vamos a tocar algunos temas relevantes de precisamente de nuestra primera sesión, de nuestra primera unidad, que como ustedes ya habrán visto, es conceptos generales del derecho civil, ¿sí? El derecho civil, a lo mejor ustedes, estudiantes de finanzas, lo ven muy alejado, no lo ven muy cotidiano en su vida, pero créeme que el derecho es como aquellos comerciales de Coca-Cola, ¿no? Que vive, sueña, transmite, juega fútbol, más o menos así es el derecho. El derecho nos sirve precisamente para regular todas las relaciones, todas las conductas, precisamente que esta sociedad no sea un caos, ¿sale? Créanme que no solamente, esta materia no solamente les va a funcionar en su vida cotidiana, en su vida profesional como contadores, como estudiantes de contaduría y finanzas, sino propiamente les va a servir en su vida personal, en su vida cotidiana, en su vida familiar, en su vida, en su patrimonio, en sus relaciones humanas, en sus relaciones públicas. Es una materia que está constante, que está dinámica en las relaciones que tenemos propiamente con el Estado, en las relaciones que tenemos con otros estados, cuando viajamos, cuando comemos, cuando compramos, cuando todo el derecho trae implícito en nuestra vida, está implícito en nuestra vida diaria y la verdad nos puede servir precisamente para evitarnos problemas, para una adecuada planeación, para una adecuada organización, no solamente en su vida particular, sino en la vida privada, ¿sale? Evitamos conflictos porque los abogados creen que tenemos tantísimo trabajo precisamente por esta situación de los conflictos que la poca planeación, la poca previsión que tienen nuestros clientes sobre las relaciones humanas, ¿sale? ¿Me escuchan todos, licenciados? Si alguien no me escucha, con toda confianza me puede decir, maestra, regrésese, maestra, no le escucho, maestra. ¿Estamos de acuerdo, licenciados? Sí, se escucha bien. Perfectísimo todos. Entonces, Sí. vamos a iniciar con una breve presentación que les hice, así como el preámbulo, y vamos a ver propiamente algunos temas de derecho civil. En la primera unidad, en la sesión, desafortunadamente los foros así como que fueron muy limitados. Eso me tiene bastante triste porque la participación como que, ay, es bastante limitada. Créanme que vale la pena, es una oportunidad muy buena. La universidad es una universidad que va empezando, tenemos apenas 2 años de creación, soy de las fundadoras, pero créanme que tiene muchas expectativas de crecimiento, tiene muchas cosas muy buenas para ustedes. Una licenciatura, quizás ya ustedes ya cuentan con una, pero una licenciatura te habla mucha perspectiva. Contaduría y finanzas, aparte es con una especialidad propiamente en finanzas, no cualquiera casa de estudios lo ofrece. Esta institución es muy amable, es buena con ustedes, buena con los docentes. Vamos a aprovecharlo, de verdad no pierdan la oportunidad, licenciados. Yo estoy a sus órdenes, mi intención, mi afán es precisamente su aprendizaje. No duden en estar en contacto conmigo. Tenemos los foros, tenemos el chat, tenemos, tienen mi correo electrónico. Por favor, pónganse en contacto conmigo. No, es una universidad asincrónica, es decir, que pueden conectarse en cualquier momento. Se los prometo, se los garantizo que con una hora que le dediques, 1 hora y media, 1 hora que le dediques de estudio y hacer tus actividades, verán que se les hace muy fácil. Todo es cuestión de disciplina, un poquito de dedicación y como les escribo constantemente en las frases que les pongo, con mucho amor, verán que
en 3 años y medio, en 4 años ustedes ya verán este proyecto concluido de forma muy exitosa. Entonces, pues a darle, el único secreto de la vida, pues es el trabajo y la dedicación, ¿no? Entonces, ese es una sugerencia, licenciados, de verdad vale la pena, ¿sale? Bueno, su servidora, como ya les había comentado, soy María de Jesús Paniagua Soto, soy licenciada en Derecho, tengo, soy egresada de la Universidad de La Salle, orgullosamente lasallista, perteneciente a este instituto Rosario Castellanos con mucho amor, con mucho cariño. Cuento con estudios, tengo una maestría en docencia jurídica, normalmente siempre doy, desde hace alrededor de 19, 20, 21 años, doy clases de derecho precisamente a estudiantes de derecho, hay ocasiones que a maestría, hay ocasiones que comparto en la Universidad de Rosario Castellanos clases con la licenciatura de Mercadotecnia y Ventas, con ustedes estudiantes de Contaduría y Finanzas. Les digo, tengo 21 años de docente, me encantada de la docencia. Tengo otra maestría precisamente en Derecho, maestría con énfasis en Derecho Empresarial, en la empresa, en lo que vamos a estar estudiando en todo este curso. Probablemente nos encontramos en otro curso. Y tengo una maestría en Gobierno y Políticas Públicas en la Universidad Panamericana. ¿Por qué Gobierno y Políticas Públicas? Fíjense que me encargo de estudiar y de trabajar, porque trabajo particularmente en gobierno. Mi ámbito de estudio siempre ha sido gobierno. En diversas secretarías he trabajado, en la Secretaría de Hacienda, en la Secretaría de Educación Pública, en el jurídico del ISSSTE, he trabajado en bancos, en Banjército. Particularmente, ¿qué me dedico? Me dedico a ver al Estado precisamente como una empresa, como una gran empresa. Ustedes van a ver a lo largo de su carrera que la empresa no es otra cosa que una producción, distribución y prestación de bienes y servicios necesarios. Todo debidamente realizado a través de un procedimiento un proceso administrativo que va desde la planeación, organización, presupuestación, ejecución, control del gasto, precisamente verificar que nuestros clientes estén debidamente satisfechos, que se haya satisfecho una necesidad y que la empresa precisamente sea productiva, que haya una adecuada producción, una adecuada planeación. Y ahí está precisamente el papel que juegan ustedes como estudiantes de contaduría y finanzas. ¿Cómo voy a presupuestar? ¿Cómo voy a planear? ¿Cómo voy a controlar ese gasto? Esos factores de producción dentro de la empresa. ¿Cómo va a ser esta empresa, la relación de esta empresa con el Estado, con otros entes del Estado, con otras empresas? ¿Cómo puedo hacer más productiva a mi empresa? ¿Cómo puedo tener la relación de la empresa con mis trabajadores, con otras empresas, con mi pago de impuestos? Ahí es donde ustedes, estudiantes de contaduría y finanzas o estudiantes de mercadotecnia y ventas, ustedes aparecen precisamente. ¿Cómo voy a hacer que mi cliente sea más productivo? ¿Cómo le voy a hacer a mi cliente que sea más, aparte de productivo, que sea ahorrativo, que sea que haya una adecuada planeación estratégica, ¿sí? Oye, y yo con mi labor de derecho precisamente les voy a dar las herramientas para que esta relación sea apegada al marco jurídico. Ahí es precisamente nuestra labor. Como les comentaba hace un ratito, precisamente este curso de Derecho Civil es con la intención de que ustedes sepan planear en el marco jurídico cómo se va a desarrollar las actividades dentro de la empresa, ¿sale? Entonces, reitero, bienvenidos a este curso de Derecho Civil, ¿sale? ¿Cuál es el objetivo? El alumno conocerá las nociones básicas de derecho para entender la importancia
utilidad y función del sistema jurídico, a fin de utilizar estos elementos en su actividad profesional. Hay una bibliografía recomendada. Acuérdense, esta sesión se las voy a compartir. Queda grabada, queda en el foro de dudas. También se los voy a mandar vía correo electrónico para que ustedes, a lo mejor algún tema que les sea de su interés, puedan ahondar un poquito más. Es una bibliografía que les recomiendo, ¿sale? La unidad 1, que es precisamente nociones del derecho, el hombre y el derecho, la importancia de este derecho dentro de su carrera, dentro de la empresa, dentro de precisamente el derecho civil en el ámbito de su aplicación, ¿sale? Se analizará la importancia del estudio del derecho y sus repercusiones en la vida diaria, toda vez que las interrelaciones sociales están marcadas por un comportamiento social regido por normas específicas. ¿Quién nos va a hablar el derecho, licenciados, particularmente el derecho civil? Como ustedes ya bien comentaron en el foro de la sesión 1, en el foro de trabajo, sobre las nociones básicas, el derecho civil precisamente nos va a hablar de toda la vida del ciudadano, del civitatis, toda la vida, todo lo que tenga que ver desde tu nacimiento hasta tu muerte. Pero no solamente más allá, hasta tu muerte. Fíjense que las personas físicas, ¿quiénes son personas físicas? Las personas físicas somos cualquiera de nosotros. Viri, Gabriel, María, Nayeli, propiamente somos esas personas físicas, esa esfera, el derecho si nos ve como un todo, una esfera biopsicosocial que precisamente tiene relaciones humanas, tiene parentesco y nos va a regular o nos va a proteger desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Y como les comentaba, no solamente hasta nuestra muerte, sino propiamente hasta el momento que nuestros bienes, ¿qué es nuestros bienes? Que nuestro patrimonio, que es el conjunto de bienes y derechos que hacemos durante nuestra vida, sea repartido a nuestros herederos o tenga como finalidad repartirse entre nuestros acreedores y si existe algún remanente a a nuestros herederos. Vean la importancia entonces del derecho civil. El derecho civil nos va a regular técnicamente toda nuestra vida. Vamos a tener implícito el derecho durante toda nuestra vida. ¿Estamos de acuerdo? Oye, pero antes, esta pregunta, ustedes ya amablemente me la contestaron en el foro y fue una pregunta que muy reiterativa en su retroalimentación, que se los indiqué. ¿Qué pasaría? Pues imagínense si no es necesario el derecho. ¿Te imaginas un partido de fútbol sin árbitros? Imagínense un partido de fútbol que no exista absolutamente nadie que a un equipo le dé la razón o a otro equipo, sí, alguien que haga una mediación entre los jugadores de ambos equipos. ¿Qué pasaría? O este otro ejemplo, o a un niño que no le enseñara las reglas. ¿Qué pasaría, licenciados, si simplemente no se siguieran reglas? Fíjense que algo que a lo mejor casi todos respetamos, por ejemplo, es un semáforo. Un semáforo que desde la primaria, desde el kinder nos han enseñado los colores del semáforo, que el verde es para avanzar, el rojo es para detenerse y el amarillo es para precaución. Vamos a imaginar tan solo esa ciudad que no tiene semáforos, que simplemente llega un día, imagínense Paseo de la Reforma, o uno de los cruces más transitados del mundo que platican que se ve desde el espacio, el cruce así tan transitado por los carros, el cruce de Madero en el centro histórico de la Ciudad de México con eje central.
Imagínense qué pasaría si no existiera semáforos. Toda la horda, toda la gente quiero sobreponer mis intenciones, mis deseos sobre el de otra persona. ¿Sería válido? ¿Quién tiene más razón? ¿Quién tiene más interés para pasar que una persona sobre otro? ¿A quién le atiende la razón? ¿Quién tiene preferencia? Supuestamente para nuestro derecho, bueno, no es supuestamente en la Constitución mexicana, eso lo dice, que todos somos iguales. Luego entonces, si todos somos iguales, todos tenemos propiamente el derecho de pasar. Pero ¿a quién le voy a dar preferencia? Precisamente el derecho va a poner estas reglas, ¿sí? Estas reglas de conducta. Ahora, adentrándonos un poquito más a a su campo de aplicación, a la contabilidad y las finanzas, ¿qué pasaría si en una fábrica de residuos peligrosos no hubiera normas? Vamos a pensar, permítame un segundo. ¿Qué vamos a pensar? Que estamos en la fábrica de Springfield, donde está Homero propiamente, que está acostado, que no sigue las reglas y que simplemente mueve botones, ¿sí? Pues, ¿qué pasaría? Pues un caos. ¿Qué pasaría con su empresa? Si nadie de la empresa, ustedes hablando de contadores, más adelante van a ver que existen propiamente los riesgos de trabajo. ¿Qué pasaría si todos los empleados quisieran hacer lo que se les antoja y simplemente no se ponen el casco de protección, simplemente no se ponen los guantes, o por ejemplo en una empresa que transforma residuos peligrosos, que la gente estuviera fumando? Imagínense los riesgos de trabajo, y esa empresa, lejos de ser productiva, tendría demasiadas pérdidas, demasiados eh, menoscabos. ¿Qué pasaría con esa empresa? Precisamente lo que ustedes tienen que evitar como contadores: que no tenga pérdidas, que tenga ganancias, ¿sale? Debe de haber ganancias. Nuevamente quiero que desde este momento, contadores, ustedes se enfoquen que su principal función dentro de la empresa es generar, administrar y precisamente planear sobre las estrategias para generar más ganancias, menos pérdidas, y las relaciones de mis trabajadores, de mi capital humano, de mis recursos financieros, de mis recursos materiales y la relación que tengo con el Estado. ¿Estamos de acuerdo? Estas preguntas obviamente son un poco obvias. ¿Sabes que algunos animales son capaces de obedecer reglas? Sí, por ejemplo, los animales de entrenamiento. ¿Con qué finalidad? Estos animalitos de entrenamiento solamente tienen la finalidad de compañía, pero no tienen el razonamiento. Es el hombre la única especie capaz de crear y organizar sus reglas de comportamiento en sistemas complejos. El derecho es uno de estos sistemas. El derecho propiamente es un conjunto de normas jurídicas, ¿sale? Es un conjunto de normas debidamente organizadas, debidamente sistematizadas, que pretenden regular la conducta del hombre en sociedad. Importancia del derecho. La vida en sociedad, aquí me voy a permitir leerlo, licenciados, o no sé si alguien me apoya a leerlo. La vida en sociedad obliga al hombre a mantener con sus semejantes relaciones múltiples y de manera compleja, que son a veces causa de conflictos. Se comprueba de manera concisa y precisa que la vida social es la forma originaria de la existencia humana, es decir, que el hombre no se concibe como tal, sino viviendo en sociedad. Todos nosotros como personas, abogados, somos seres gregarios. ¿Qué quiere decir gregarios? Que necesariamente vamos a vivir en manada, que vamos a vivir en grupo.
Al vivir en manada, a vivir en grupo, precisamente tenemos que establecer reglas de conducta. Tan sencillo, en la casa, con una pequeña familia, con una familia nuclear, hay que establecer reglas, por ejemplo, reglas de convivencia, reglas para establecer quién va a lavar los trastes, quién va a lavar la ropa, quién va a proveer de la comida, quién va a cocinar. Vean, somos necesariamente gregarios y tenemos que buscar precisamente esa, ese bien público colectivo, ese bien que procure que todos vamos a estar bien en esa conducta, ¿sí? El derecho, licenciados, es tan antiguo como el mismo hombre. Siempre ustedes habrán visto o estarán viendo en alguna otra materia, estarán viendo precisamente el método científico. ¿Cómo nace el método científico? Precisamente a partir de la observación. El hombre empieza a observar, empieza a verificar que cada una de las personas tiene sus propias, ¿cómo decirlo? Sus propias habilidades, sus propias competencias, sus propias necesidades y tiene que, a través de este procedimiento, a través de este método científico, porque el derecho es una ciencia, empieza a ver que es necesario poner reglas de conducta. El derecho, entonces, les reitero, es tan antiguo como el mismo hombre, es muy antiguo. Aquí, por ejemplo, hay muchas culturas, no solamente la nuestra, los aztecas tenían evidentemente ciertas reglas de conducta, pero los principales precursores del derecho, eh, las culturas romanas, las culturas griegas, por ejemplo, dice Aristóteles que el hombre es un animal político. El hombre, al tratar de evitar esos problemas o conflictos en la sociedad para resolverlos, ha sido necesario determinar los límites dentro de los cuales puede desenvolverse libremente la actividad del hombre, evitando molestar o alterar la conducta de los demás hombres. Licenciados, ¿a dónde comienza mi derecho o a dónde concluye mi derecho? Precisamente mis derechos concluyen a partir de que inician los derechos del otro. Es decir, no puedo yo respetar o hacer valer mis intenciones molestando al otro. O sea, mis derechos, ustedes verán en la Constitución, que habla precisamente que los derechos tienen como finalidad protegerte, pero siempre protegiendo los derechos de los otros, ¿sí? Las relaciones sociales no siempre se desenvuelven de un modo natural y armónico, por lo que surge la necesidad de establecer un orden, el cual no puede imponerse sino mediante la intervención del derecho. A lo mejor lo pueden ver como que el derecho versus orden. Es así como el sinónimo de derecho es un orden. El derecho no se recomienda, se impone. ¿Cómo que el derecho no se recomienda? Por ejemplo, contadores, ustedes van a ver que el derecho se impone. ¿Quién lo va a imponer? Una autoridad. Todo acto de derecho debe de estar previamente analizado, consensado, legislado y obviamente debe de estar implícito en una ley. Por ejemplo, como les comentaba, ustedes contadores en un futuro van a ver uno de sus principales eh, ámbitos de estudio precisamente es el derecho tributario, el pago de impuestos. ¿Quién de ustedes les gusta pagar impuestos? Absolutamente nadie de nosotros nos gusta, ¿sí? Pero según el artículo 34, fracción primera constitucional, es obligación de todos los mexicanos contribuir al gasto público. ¿Qué pasa si no contribuyes al gasto público? A ver, ayúdenme, licenciados, ¿qué pasaría si no contribuyes al gasto público? Es decir, que no pagas tus impuestos. ¿Quién me ayuda? A ver, licenciados, ¿están pendientes? ¿Qué pasaría?
si no contribuyo al gasto público? ¿Qué pasa? ¿A quién de ustedes les gusta pagar impuestos? ¿Qué pasaría si, si no pago mis impuestos voluntariamente? Pues simplemente el SAT te empieza a mandar citatorios para que te presentes y declares el por qué no estás contribuyendo con los impuestos, ¿no? Así es, Gabriel. Efectivamente, sí. Si tú no pagas tus impuestos voluntariamente, ¿qué va a pasar? Como bien dices, ese órgano del Estado perteneciente al Estado va a ser de administración, el SAT, un órgano descentralizado de la Secretaría de Hacienda. ¿Y quién es la Secretaría de Hacienda? Aquella que se va a encargar de hacer el, la planeación, organización, recaudación precisamente de los recursos públicos. ¿Cómo son esos recursos públicos? Precisamente todos los impuestos, las contribuciones de mejoras, los aprovechamientos, las multas, los recargos, los va a concentrar Hacienda. ¿Para qué? Para destinarlos a programas sociales, para destinarlos al gasto público. Oye, ¿y qué se ve reflejado? No, si no contribuyes al gasto público, pues simplemente se ve reflejado en que no hay servicios, de que no hay calles pavimentadas, de que no hay a lo mejor medicinas, que no podemos realizar adecuadas eh, elecciones, o sea, muchísimas cosas, ¿sí? ¿Cuál es el fin último del Estado? El común general. Sin embargo, este bien común, este bien general, va destinado precisamente a este bien, a que todos los que vivimos en este territorio estemos bien, estemos, que se cuando menos se nos garantice que están contemplados en la Constitución, los derechos humanos y las garantías individuales que están contemplados en la Constitución. Luego, entonces, es tu obligación contribuir a que este país genere dinero, genere riqueza. Y si tú no quieres, si tú no pretendes eh, pagar, hacer pago del gasto público, ¿qué va a pasar? ¿Qué pasaría? Simplemente se te va a obligar. ¿De qué forma se te va a obligar? Se te va a obligar, como bien dice Gabriel, con constantemente envío primero una recomendación, una invitación de que pagues tus impuestos, no los pagas voluntariamente, va a ser posteriormente con multas, con recargos, con intereses, y si tú sigues haciendo caso omiso de esa invitación, de ese requerimiento, porque después se vuelve requerimiento, puede existir pena privativa de libertad. ¿Qué quiere decir esto de la pena privativa de libertad? Puede existir cárcel, puede existir embargo, el Estado tiene ese poder coercitivo, esa facultad precisamente de cobrarte, de quieras o no quieras, tiene la facultad de cobrarte de una forma coercitiva, es decir, usando todo el mecanismo del Estado, puede embargarte tus bienes, hacer un embargo, inventario, avalúo, remate y pago de tus bienes. Es decir, quitarte tus bienes, ¿para qué? Para que cumplas tus obligaciones fiscales. Les reitero, es un tema muy importante para ustedes, contadores, en el ámbito profesional. ¿Por qué? Porque yo creo que el 60% de la actividad del contador es precisamente esa relación que tiene el contador con el Estado y con la empresa, una adecuada planeación tributaria, ¿sale? Entonces, hay un autor en derecho muy importante que es Rafael de Pina, que dice que el derecho es todo conjunto de normas jurídicas, de normas eficaz para regular la conducta de los hombres, siendo su clasificación más importante la de derecho positivo y de derecho natural. Por lo que se puede decir que el derecho es un conjunto de normas
Esto quiere decir que estamos regidos por varias normas de distintas clases en sociedad. La misión del derecho es regular la conducta de la sociedad, señalando siempre los derechos y obligaciones de cada individuo. La utilidad es organizar a la sociedad, mejorando la convivencia del hombre, teniendo siempre garantías, lo cual permite al hombre en hacer conciencia, en preservar la paz y la armonía, ya que si no se cumple con ello se caería en un caos total. Reitero, ¿cuál es la finalidad última del derecho? Precisamente eso, contadores, buscar un orden, una paz social, el orden y el bienestar común. Oye, les comentaba hace rato, el derecho es tan antiguo como la propia persona, como la propia humanidad. Es de naturaleza controvertida. Sobre el tema, los autores se han orientado a varias posturas. Entre las de ellas, las de mayor aceptación suelen ser las siguientes. El derecho nace como una relación de fuerza entre personas desiguales, sea material o psíquicamente. Por ejemplo, el derecho a lo mejor como una amenaza. Si no pagas tus impuestos, vas a ir a la cárcel. ¿Sí? Si lo quieren ver así, como una amenaza. El derecho nace como reparación a una ofensa física o moral que una persona inflige a otra. El derecho nace para regular la indemnización debida por el incumplimiento de una palabra dada, en general para regular los negocios jurídicos entre las personas. En la sesión 2, o en la unidad 2, que ya están elaborando, lo vamos a ver mañana, vamos a ver una especie de contratos. Vamos a ver que un contrato es un acuerdo de voluntades que crea, extingue, transmite o modifica derechos y obligaciones. Oye, ¿y para qué me sirve un contrato? Nuevamente, para planear, para organizar y para combatir o para prevenir, más bien sería la palabra idónea, prevenir posibles conflictos que se puedan generar dentro de la empresa. En la sesión, en el problema, en el entregable de la sesión 2, ustedes habrán apreciado que es una negociación mercantil dirigida propiamente a prestar servicios de entretenimiento. No sé, algunos me pusieron, ya viendo algunos de sus trabajos, algunos me pusieron a lo mejor un restaurante, otros donde se toca música, otros me pusieron el Foro Sol, algunos me pusieron un cine, muchos me pusieron, sobre todo la elección aquí sería una negociación pequeña, el Faro de Oriente, un centro de espectáculos pequeñísimo, a lo mejor un centro de trova, donde se toca rock and roll, rock. Propiamente, ¿qué puedes hacer como negociación con esta situación de la pandemia que se ha venido? Sobre todo, yo creo que las empresas de espectáculos, de entretenimiento, son las que han tenido más repercusiones con la pandemia, porque pues obviamente con la cerrada de negociaciones, pues simplemente el quédate en casa hizo que nuestra economía, sobre todo la economía del entretenimiento, se viniera abajo. Aquí propiamente lo que te sugiere esa actividad es que investigues una negociación y tú con tus conocimientos procures a lo mejor con alguno de los contratos apoyarlo, a lo mejor planeando un crédito, a lo mejor planeando una garantía prendaria, una promesa de compraventa, no lo sé, que planees precisamente el futuro de esa organización. Oye, dales opciones. A lo mejor se puede acercar a la Secretaría de Hacienda a pedir un crédito, pero ¿qué tipo de crédito sería? Obviamente, todo esto revestido en un contrato. ¿Por qué? Porque los contratos van a dar certeza, van a dar garantía jurídica, que eso precisamente es lo que busca o lo que pretende el derecho. Por lo tanto, el derecho nace de la necesidad de regular las relaciones que surgen entre los distintos sujetos de derecho. A medida que las relaciones interpersonales
se vuelven más complejas, el derecho lo va receptando. Y obviamente el derecho lo va, trata de dar soluciones. Hay otro autor que dice que el derecho pretende dar soluciones a los problemas de la realidad histórica. Obviamente conflictos entre negociaciones mercantiles ha habido muchos, pero el derecho pretende que problemas reiterados, problemas constantes, problemas que se presentan a los ciudadanos, tratar de dar soluciones, tratar de regular esa conducta para dar soluciones. El derecho nace como una reacción del Estado ante la autotutela individual, venganza privada, monopolizando o más bien pretendiendo monopolizar el uso de la violencia como instrumento de coerción y de resolución de conflictos. Por ejemplo, licenciados, les comentaba el antecedente más antiguo del derecho es una estela, una placa, una piedra que se encontró que tiene una serie de decálogos, una serie de normas sobre las reglas de conducta. Esta estela, este documento, se encontró en la cultura babilónica. Se llama Código de Hammurabi. A lo mejor así a ustedes no les suena, pero a lo mejor han escuchado alguna vez la premisa del ojo por ojo, diente por diente, ¿sí? Oye, es esta premisa de tú me haces algo, yo me voy a cobrar de la misma forma que me perjudicaste. El código de Hammurabi, si se fijan, es una conducta totalmente bárbara, totalmente, pero pretende ser equitativa. Tú me sacaste un ojo, yo te voy a sacar un ojo. Pretende ser equitativa y justa. Pero pues obviamente esos son los antecedentes más antiguos del derecho. Imagínense, no podemos hablar de esa situación actualmente. Precisamente nuestro derecho pretende que ser justo y equitativo en la medida del daño, en la medida del incumplimiento, en la medida de la violación que generaste, se te va a poner una indemnización o una pena, ¿sale? O en medida de lo que incumpliste en el caso de los impuestos, en la medida de lo que tú dejaste de cumplir con tus impuestos, te voy a poner una sanción, una penalización o una multa, ¿sí? El derecho entonces puede ser definido como el sistema de normas, principios que rigen de manera obligatoria el actuar social del hombre para alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común. ¿Qué quiere decir esto? Que para alcanzar la justicia, la seguridad y el bien común es obligatorio. ¿Por qué es obligatorio? Porque acuérdense que nosotros vivimos en un país que tiene un sistema jurídico. Nuestro sistema jurídico, vamos a pensar que es una pirámide en nuestro sistema jurídico, y en la cúspide precisamente se encuentra la Constitución. La Constitución precisamente pretende regular las relaciones de los mexicanos, ya sea con otros mexicanos y la relación y organización que tiene el Estado. Nuestra Constitución se divide, contadores, en dos partes. Se divide en la parte orgánica, que habla precisamente de todos los órganos, de todos los integrantes, de todos, del territorio, población, gobierno, soberanía, territorio que integra precisamente al Estado mexicano, y la otra parte, la parte dogmática, que habla precisamente de todos los derechos, de todas las obligaciones que nosotros tenemos como mexicanos y de la protección que te debe de dar el Estado mexicano. Entonces, acuérdense, me doy por bien servida en esta sesión que nos acordemos que el derecho, que nuestra Constitución, que todos nuestros derechos, todas nuestras obligaciones como mexicanos, en parte muy general, la vamos a encontrar en la Constitución. Nadie por encima, nadie ni nada por encima de la Constitución. ¿En qué parte se divide la Constitución? En la parte orgánica, que habla del Estado,
la organización, las relaciones, la integración, el territorio del Estado y propiamente la otra parte, la parte dogmática, las relaciones y los derechos que tenemos nosotros, mexicanos, pero no solamente eso, sino todas las personas, todo sujeto, toda ente, todo extranjero que entre legal o ilegalmente en nuestro territorio. ¿Vamos bien, contadores? ¿Vamos bien? ¿Dudas hasta aquí? No, todo bien. No, maestra, todo bien. Genial, muchas gracias. Vamos a continuar entonces, contadores. Bueno, platicábamos que norma, el derecho es un conjunto de normas jurídicas, pero luego entonces, ¿qué es una norma? La norma es una regla, es un enunciado de conducta que es de observancia obligatoria. Nadie te va a preguntar si quieres o no quieres cumplirla. En general, todas las normas son obligatorias, pero tenemos distintos tipos de normas. Esto a lo mejor de la prepa ya se han de acordar que tenemos distintos tipos de normas. Tenemos normas morales. Son reglas de conducta que tienen por finalidad el bien, indicando al individuo lo que es bueno y lo que es malo. Rigen la conducta de los hombres hacia los demás y también consigo mismos, siendo característica de este tipo de norma la ausencia de sanción material por su incumplimiento. Su única sanción posible se da en el plano interno a través del remordimiento. Por ejemplo, licenciados, ¿qué sería una norma moral? Una norma moral son aquellas reglas de conducta que tratan de regular internamente nuestra conciencia, nuestra relación a lo mejor con los demás, pero internamente me dicen lo que es bueno y lo que es malo. Estas normas, licenciados, normalmente, estas normas, ay, perdón, dejé de compartir, les comparto nuevamente la pantalla. Estas normas de conducta normalmente quedan a nuestro criterio discrecional cumplirlas o no. Por ejemplo, licenciados, en el caso, a lo mejor viene el fin de año y muchas asociaciones, muchas sociedades nos invitan a que contribuyamos a hacer donaciones. Por ejemplo, en el caso del Teletón, me invitan a que ay, no, lo que cerré fue, pero la presentación. Permítame un segundito. Por ejemplo, les estaba comentando, ¿sí? Ahora que viene fin de año, muchas organizaciones nos invitan a que hagamos, que contribuyamos a hacer donaciones a distintos tipos de empresas, ¿no? Por ejemplo, por decirles algún ejemplo, al Teletón, ¿sí? ¿Qué pasa? Aquí nadie me está obligando, yo a lo mejor porque pienso que la causa es válida, que la finalidad es válida. ¿Alguien me está obligando? ¿Alguien te va a poner sanción? No, aquí simplemente tú, tu ética, tu criterio, tu moralidad, a lo mejor es la que te incita, te motiva precisamente a esa donación, tu sentido común, tu sentido de ayuda. ¿Alguien te está obligando? No. ¿Hay alguna sanción si no contribuyes? No, tampoco. ¿Quién establece las normas morales? Las normas morales las va a establecer en un tiempo y en un espacio la sociedad que rija en ese tiempo y espacio. No es lo mismo la sociedad de hace
10 años, la sociedad de hace 20 años, la sociedad de hace 40 años, a la sociedad actualmente. Que si no cumples con esas normas morales, pues simplemente no pasa absolutamente nada, simplemente tu conciencia es, si tienes conciencia, si te interesa el tema, simplemente es la que te va a favorecer o te va a poner un escarnio privado, o sea, te vas a cuestionar de por qué hiciste o no hiciste las cosas. Hay normas religiosas, son las reglas de conducta que se fundan en la relación del hombre con la divinidad, sea quien sea la relación, sea quien sea el ser superior en el que creas, es precisamente la relación que tienes con ese ser superior, hacia sí mismos y hacia los semejantes, cuyo incumplimiento trae como consecuencias sanciones exclusivamente religiosas. Miren, aquí podemos poner el ejemplo de los 10 mandamientos. Supuestamente a Moisés, una deidad, un Dios, alguien superior, le dictó esos 10 mandamientos que son, si ustedes los analizan, son reglas de conducta, son normas de conducta. No matarás, no robarás, no levantarás falsos testimonios ni mentirás. Si se fijan, reitero, son normas, son reglas de conducta. ¿Qué trae implícito si mientes? Pues a lo mejor no vas a estar acorde con la deidad, con ese ser superior con el que estás interactuando, simplemente no va a haber no vas a caer en santificación. Pero ¿qué pasaría? Pues en ese caso no pasa absolutamente nada. Pero hay veces que las normas religiosas coinciden con las normas jurídicas. No matarás. Oye, a lo mejor nadie te ha investigado, nadie te agarró en fraganti. Sin embargo, a lo mejor tu conciencia no te deja estar tranquilo porque tú sabes que mataste. Y al momento en llegar con el ser superior, con el ser supremo, en el momento de trascender, te van a cuestionar, vas a tener alguna sanción religiosa. Pero en el mundo mundano, ahora sí que suena pleonasmo, pero en el mundo mundano, ¿cuál será tu sanción? Tu sanción va a ser precisamente esa sanción pecuniaria, esa sanción corporal, esa pena privativa de libertad. Vean, aquí hay veces que coincide mucho los tipos de normas con las normas religiosas, con las normas jurídicas e incluso con las normas de trato social. ¿Qué son las normas de trato social? También se les llama usos sociales o convencionalismos sociales y se parecen a las normas morales en el hecho de que no están sujetas a un procedimiento coactivo que aplique una sanción establecida por una autoridad en caso de incumplimiento. Por ejemplo, las reglas de urbanidad, cortesía y etiqueta. Ustedes al momento en que se incorporaron a esta charla, todos me saludaron, todos me dieron los buenos días. Yo ahorita les pregunto si tienen alguna duda y amablemente, cordialmente me contestan que no o que sí. Esto, ¿quién nos dictó esas reglas de que cuando llegues a un lugar se debe de saludar? O cuando te retires de un lugar debes de cerrar la puerta, debes de saludar. O, por ejemplo, que no debes de tirar basura. O, curioso, por ejemplo, cuando ya son estudiantes de la universidad alta que ya van en octavo, noveno, décimo semestre, sexto, séptimo, que ya son contadores, pasantes de contadores, ya empieza a cambiar su forma de vestimenta. ¿Quién nos dijo que te debías de vestir como abogado? Que eso también en la carrera de Derecho es muy evidente. Ya empieza a trabajar la gente, ya va de manera formal. ¿Quién nos dijo? Precisamente la sociedad nos impuso esas normas. ¿Y qué pasa si no te vistes así? Si tú llegas a una fiesta de 15 años, una boda que es muy elegante, llegas con jeans y tenis o pants y tenis, ¿qué va a pasar? A lo mejor la segregación social, que la gente te segregue, que no te vuelva a invitar a la boda, a la fiesta, ¿sí? Entonces,
Vean, estas normas de trato social son normas que se sobreentienden, que son reglas de conducta, que es un decálogo de conducta, que son reglas de conducta donde se establecen normas de trato social, ¿sale? Y por último, la que nos interesa, que sí es coercible. ¿Qué quiere decir que sea coercible? Que aquí tú no las impusiste, pero hay alguien que te las impuso para vivir en armonía, para vivir en sociedad, y si tú no las cumples, te voy a hacer cumplir, ¿sí? La norma jurídica es una regla u ordenación del comportamiento humano dictado por la autoridad competente del caso, con un criterio de valor y cuyo incumplimiento trae una sanción. Generalmente impone deberes y confiere derechos. Aquí en el caso de las normas jurídicas, contadores, ¿quién impuso esa regla de conducta? La puso una autoridad. ¿Qué tipo de autoridades tenemos en nuestro gobierno, en nuestro sistema jurídico? Pues en mi sistema jurídico, el poder público se divide en tres: poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, y en tres niveles de gobierno: federal, estatal y municipal. A lo mejor esa regla de conducta viene de una ley. ¿Quién establece la ley? La ley la establece el Congreso de la Unión, la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. Maestra, de pronto la dejé de escuchar. ¿Ya me escuchas? Hola, ¿ya me escuchan, contadores? Sí, sí se Sí, escucha. maestra, yo sí lo escucho. Perfecto. Es que de repente como que se escucha cortado de repente. Ay, me espanté. ¿Vamos bien, contadores, aprovechando? Sí. Sí, sí, Perfecto. todo bien. Perfecto, contadores. Les insisto, contadores, no hay tema que me interrumpan. Estos temas han de ser para ustedes muy densos, muy de flojera, pero bueno, ¿quién es aquella persona que establece las reglas de conducta de las normas jurídicas? El Congreso de la Unión, Cámara de Diputados, pero siempre hay una iniciativa de ley. Cuando puedan y cuando estén muy, muy aburridos y quieran aburrirse más, artículos 72 y 73 de la Constitución habla propiamente del procedimiento de la iniciativa de ley. ¿Cómo se hacen las leyes en México? ¿Quién las discute? ¿Quién las aprueba? Es así bastante interesante. Les reitero, no solamente vean esta materia así como una materia de la escuela, sino créanme que teniendo un poquito de nociones en derecho vamos a hacer así como que cosas y puedes prevenir, por lo menos te genera la duda, no, que en mi clase de derecho la maestra nos dijo, no, que eso no, y te va a hacer así como que consultar a un abogado, te va a hacer como que consultes a un abogado, te va a despertar la incertidumbre, licenciados, que eso es bueno, la incertidumbre, no seamos tan confiados, ¿sale? Las normas jurídicas se diferencian de otras normas de conducta en su carácter heterónomo, es decir, que alguien le normas de nuestro derecho. El Congreso de la Unión, integrado por Cámara de Diputados, Cámara de Senadores, y que alguien ya por conducto del Ejecutivo Federal, de nuestro presidente, dio la iniciativa de ley, ¿sí? Las normas, entonces, las normas jurídicas son heterónomas, es decir, alguien las impone, son bilaterales, es decir, que frente a un derecho siempre hay una obligación, es coercible, es decir, que tú debes de cumplir, si no quieres cumplir voluntariamente, te van a obligar a cumplir, te van a obligar a que, quieras o no, a que cumplas, a que pagues tus impuestos,
y externo. Siempre el derecho te va a sancionar la modificación al mundo exterior, lo que hayas hecho o lo que hayas dejado de hacer, la acción u omisión. Por ejemplo, mataste a alguien, es una acción. La omisión, dejaste de pagar tus impuestos. Esto ya es propiamente, las normas jurídicas son bilaterales, externas, heterónomas, coercibles. Les voy a compartir la presentación, licenciados, y la clasificación del derecho. El derecho es uno solo. Esta siempre diferido un poco de esta forma en la cual didácticamente te lo presentan. Didácticamente es a lo mejor idóneo, pero vamos a pensar que el derecho es como un cuerpo humano. ¿Cuántos cuerpos humanos tiene? Pues solamente uno, pero hay especialidades, hay particularidades, hay ramas de la medicina, ramas que estudian diversas partes del cuerpo humano. Hematología, pediatría, geriatría, ortopedia, todas las ramas de la medicina. El derecho es muy similar. El derecho solamente es uno, licenciados. Solamente hay un sistema jurídico, solamente hay una autoridad en sus distintos ámbitos de gobierno, pero el derecho para efectos didácticos, para efectos de clasificación, para efectos de estudio, se va a dividir en tres grandes ramas. Pero el derecho es uno, y ustedes más en su carrera van a ver que todas las ramas del derecho, seguramente van a ver derecho fiscal, seguramente van a ver derecho mercantil, todo se va a interrelacionar, todo tiene interrelación. Las ramas del derecho, entonces, se dividen en tres grandes ramas: el derecho público, el derecho privado y el derecho social. Que seguramente esté en nuestro, en la información que nos compartió la universidad, seguramente lo habrán visto. El derecho público es todo estudia o pretender regular o estudiar todo lo que tenga que ver implícito con el Estado, la organización, funcionamiento, atribuciones, facultades del Estado y las relaciones que tiene con otros estados libres y soberanos, y las relaciones que tiene el Estado con nosotros los particulares, pero como autoridad. Es decir, que el Estado frente a ti actúa como una autoridad. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado aquí puede modificar tu esfera jurídica, quizás sin preguntarte, pero siempre dándote las garantías de legalidad y audiencia. Por ejemplo, ¿qué vamos a encontrar en el área del derecho público? Vamos a encontrar el derecho fiscal, el derecho constitucional, el derecho tributario, el derecho internacional público, el derecho constitucional, el derecho administrativo, todo lo que tenga que ver con el estudio y la relación del Estado como eso, como una autoridad. Tengo también otro ramo de derecho que es el derecho social, que aquí el derecho social pretende regular todas las relaciones humanas entre grupos desfavorecidos, entre grupos antagonistas de la sociedad, aquellos grupos que siempre se han visto que se pretende mejorar, que se pretende buscar la equidad. Esa es la tema, esa es la palabra clave, buscar la equidad. Aquí el derecho indígena, el derecho social, el derecho laboral, ¿sí? El derecho de seguridad social. Aquí vamos a encontrar entonces todas esas reglas que establece el Estado, el derecho particularmente, para buscar la equidad entre grupos antagónicos. Y nuestro tema de estudio de esta unidad es precisamente el derecho privado. ¿Qué estudia el derecho privado?
El derecho privado va a estudiar aquellas relaciones que tienes tú, persona, tú, individuo, esas relaciones que tienes con otras, con otros sujetos e incluso con el Estado, pero no en un plano de igualdad, en un plano de tú a tú, y cuando exista controversia, cuando exista litis, cuando exista eh, que no estén de acuerdo las partes, vamos a invitar al Estado para que resuelva la controversia. Por ejemplo, licenciados contadores, en el caso de un juicio de divorcio con menores, oye, ¿a quién le debo de dar la razón? Ah, pues si se la dejo a los padres o a los abuelos, pues simplemente ellos no van a actuar de una forma eh, equitativa o a lo mejor de una forma sin pasiones. Tengo que invitar al Estado para que resuelva esa controversia o esa litis. ¿Cómo se llama ese Estado, esa invitación, ese órgano del Estado que va a entrar a resolver esa controversia? Se llama órgano jurisdiccional, se llama un juez. Dentro del derecho privado vamos a encontrar el tema de nuestra materia: derecho civil, derecho mercantil, derecho penal, derecho familiar, todo lo que tenga que ver con las relaciones de los particulares. ¿Quiénes somos particulares? Tú o yo, cuando no somos investidos de autoridad. El derecho privado es la rama que se ocupa preferentemente de las relaciones entre particulares. También se rigen por el derecho privado las relaciones entre particulares y el Estado cuando éste actúa como un particular, sin ejercer potestad pública alguna. Es, por ejemplo, el caso de las sociedades o empresas con personalidad jurídica propia, creadas según las normas de derecho mercantil y en las que el Estado o sus organismos autónomos ostentan un poder regulatorio. Es lo que les decía, licenciados. Hay veces que el Estado va a actuar como un particular. ¿Sabías que el Estado tiene muchas empresas públicas que no van a actuar como autoridad, sino que van a actuar como particulares? Por ejemplo, un banco, una sociedad nacional de crédito, una empresa de participación estatal mayoritario, va a actuar como particular. El derecho público, lo que les comentaba, simplemente reglas donde el Estado actúa como autoridad, las relaciones del Estado con otros estados libres y soberanos, y cuando el Estado actúa frente a nosotros de una manera como autoridad. ¿Qué ramas tenemos del derecho público? El derecho constitucional, el derecho internacional público, el derecho administrativo, el derecho fiscal, el derecho económico y el derecho financiero. Entre muchos licenciados, yo creo que todos los días viendo especialidades particulares del derecho, más y más y más y más. El derecho se vuelve más particular, más específico, más profesional. El derecho social, lo que les comentaba, pretende estudiar estratégicas, desfavorecidas, rezagadas de la sociedad para buscar una equidad. Por decirles algunos: derecho agrario, derecho laboral, derecho militar. Solamente, insisto, derecho es como la medicina, cada día se está haciendo más particular, más específico, es más estudiado. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí, licenciados? Les quiero compartir particularmente lo que es derecho civil. Les quiero compartir? Eh, Profesora, dejó de escucharse. Ya no la oigo, maestra. Sí.
Ya estoy de vuelta, contadores. ¿Ya me escuchan? Sí, Sí, Perfecto, me espanté. Les quiero compartir eh, una, un mapa conceptual que vimos, que les compartí en la sesión uno en el chat, de qué precisamente estudia el derecho civil. Permítanme un segundo. Sí habrán visto en el foro que finalicé diciendo, bueno, ¿y el derecho civil en qué rama qué es lo que estudia? Los conceptos generales de derecho civil, que pretendo abrirlo y se fue de la hecho también conexión. lo había mandado en el correo, ¿no? Ah, exactamente, Sí, exactamente. Les quería compartir ese mapita. No, pues quién sabe. Chicos, nos vamos a ver mañana, así como maestra, introductorio. Ujú. como que se corta cuando está hablando. ¿Me escuchan ya bien? Sí, ahí sí. sí, Me sí. acerqué a la computadora. ¿Tienen alguna duda, chicos? Pues hasta el No. momento no. No, ¿Les maestra, todo parece bien. que dejemos aquí la sesión para no atosigarlos y nos vemos mañana como habíamos quedado? Nos vamos a estar viendo así como un poquito más seguido, pero si tienen alguna duda, ahorita me gustaría retroalimentar sus foros y el entregable de la sesión 2. Si no tienen la duda, vamos a dar por terminado aquí la clase con la invitación al día de mañana. ¿Les parece? Maestra, Mándeme. bueno, yo quería saber si nos podía proporcionar la nomenclatura con la que debemos de subir el archivo de experiencia de aprendizaje. A ver, déjame abrir la pantalla. ¿La ven? Contratos Sí. y de promesa y contratos de garantía, ¿no? Sí, Sí. Ujú. Se escucha cortada. Maestra, ya se escucha muy cortado. No se escucha.
Ya no se le escucha, maestra. Chicos, ¿ya me escuchan? Sí. Sí. Sí, ahí ya se escucha. Está buscando si efectivamente Otra De vez se nuevo se vuelve, escucha cortado, ajá, maestra. cortado, maestra, no se escucha bien. los dos primeros, la verdad no me fijo, ¿eh? O sea, lo que me fijo es el contenido de la actividad. ¿Sale? Chicos, me está fallando mucho el internet. ¿Les parece entonces nos vemos mañana? Que tengan un extraordinario día. Muchas gracias por su paciencia, participación. Nos vemos. Muchísimas gracias mañana, ¿sale? Sí, maestra, hasta luego. Gracias, maestra. Hasta mañana. Gracias, un placer, chicos. Estoy a sus órdenes, contadores. Un poquito de amor y dedicación, verán que pronto, cuando menos nos demos cuenta, están acabando la carrera. Muchísimas gracias, contadores. Tengan excelente día. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta luego. Hasta mañana, maestra. Gracias, maestra. Gracias. Hasta mañana.